Queridos hermanos, vamos avanzando en este camino hacia la Pascua. Estamos ya en el miércoles de la segunda semana de Cuaresma. Hoy la primera lectura es del profeta Jeremías. Los profetas son personas que no se anuncian a sí mismos. Un profeta, primero que todo, no es una persona que adivina el futuro. El profeta simplemente es una persona que Dios la llama para que anuncie su palabra. Por eso, como los profetas no se anuncian a sí mismos, sino que anuncian la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios muchas veces genera incomodidad porque muchas personas no la quieren oír porque los confronta, entonces pues quieren quitar del medio a los profetas y eso es lo que hoy aparece en la primera lectura, están tramando la forma de deshacerse del profeta Jeremías. Pero bueno, también ahí podemos ver un reflejo de lo que va a ser la vida de Jesús en cuanto que Jesús también proclama el Evangelio y en ese proclamar el Evangelio pues dice cosas que a mucha gente no les gustó y por eso quisieron quitarlo del medio, llevándolo hasta la muerte. Bueno, entonces en la primera lectura está esa primera parte donde están tramando cómo deshacerse de Jeremías y en la segunda parte pues es el lamento del profeta porque el profeta se da cuenta que está siendo perseguido y se lamenta, ¿no?, ante Dios y le dice yo lo que he hecho es hacer cosas buenas por este pueblo y este pueblo ahora quiere hacerme daño, ¿no? Podemos ver que es lo mismo que le sucedía al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. El Señor pasó haciendo el bien, sanando a los enfermos, a los oprimidos, llevando consuelo a tanta gente, pero después lo van a crucificar, incluso lo van a abandonar, va a quedar incluso abandonado a sus más cercanos, los discípulos, que pues lo dejan prácticamente solo, incluso desde la experiencia de Huerto de los Olivos, desde Getsemaní. Y bueno, ¿qué nos encontramos hoy en el Evangelio? Jesús está haciendo un anuncio de la pasión, está diciéndole a los 12 apóstoles que el Hijo del Hombre, que Él tiene que subir a Jerusalén y ser allí entregado a las autoridades religiosas, tiene que ser flagelado, crucificado y resucitar los 3 días. Y aparece en escena la mamá de los Zebedeos, la mamá de Santiago y de Juan, haciéndole una petición muy particular al Señor, que sus 2 hijos estén uno a su derecha y el otro a la izquierda. Eso nos hace pensar primero que, bueno, es comprensible un poco que las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos, pero es significativo que esta persona no está en sintonía con lo que está diciendo Jesús. Jesús está anunciando sufrimiento, dolor, pasión y ella está pensando en los primeros puestos para sus hijos. Es significativo que Jesús no se dirige ni siquiera a ella para responderle la petición, sino que directamente se dirige a Santiago y a Juan y les dice, ¿acaso son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber, de ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Jesús se está refiriendo aquí a la pasión. Y ellos dicen, sin pensarlo 2 veces, sí, lo somos. A veces también tenemos ese entusiasmo como para decirle al Señor que estamos dispuestos a hacer muchas cosas por Él, pero a veces también en el camino nos damos cuenta que nos puede pasar como a Pedro, que amando tanto al Señor, pues también lo niega. Muchas veces lo negamos con nuestros pecados, con nuestras faltas de amor al prójimo, con nuestra falta de entrega al Señor. Bueno. Y también hay otro relato del Evangelio que nos habla de este acontecimiento de hoy y no es la madre la que está allí haciendo la petición, sino que son precisamente ellos los que directamente le dicen a Jesús. Por lo tanto, ese deseo que tenía la madre también era el deseo que tenían estos 2 discípulos, los primeros puestos. Nos dice el Evangelio que los otros 10 se enojaron con estos. Sabemos que entre esos 10 también estaba Judas Iscariote, aunque no lo nombren ahí, pero obviamente sabemos que sí eran 12. Entonces, entre esos 10 que se enojan con estos dos, también está incluido Judas Iscariote. Y esos se enojan, entonces uno puede pensar en una lectura así como superficial, que estos 10 se enojan con estos 2 discípulos porque ellos realmente sí estaban en sintonía y habían entendido el mensaje de Jesús. Pero no es así, sencillamente se enojaron porque los otros 2 se les adelantaron a pedir lo que ellos querían en su corazón, es decir, que a veces también nos puede pasar. En lo que más nos disgusta, lo que nos incomoda de las demás personas es muchas veces aquello que somos nosotros mismos y el otro nos lo recuerda, el otro nos lo refleja, pero no lo queremos aceptar. Además que somos especialistas en maquillar, en disimular nuestros propios defectos y pecados, pero somos faltos de misericordia cuando se trata de ver los pecados y los defectos de los demás. Entonces, también aquí hay otra cosa importante y es que Jesús no se dirige
a ellos dos solamente, sino que se dirige a todos, a los 12, porque Jesús sabe en el corazón que ellos, aunque estén como entre comillas regañando a los otros dos, en el fondo ellos también tienen esas mismas pretensiones de los primeros puestos. Y por eso los reúne y les dice que los gobernantes y los jefes del mundo los tiranizan y los esclavizan, pero que no debe ser así entre los discípulos de Jesús. Y esto me hace pensar, por ejemplo, en los políticos. En todos los países más o menos se repite lo mismo. Los políticos cuando hacen campañas electorales entonces se tratan mal, en uno le dice cosas al otro, bueno, en la oposición, en lo que sea, y cada uno como que se encarniza contra el otro y la gente incluso tristemente, las familias se dividen por las cuestiones políticas. A veces uno encuentra miembros de una misma familia que unos son de un partido político, el otro de otro, y bueno, y no pueden hablar de política porque terminan siempre peleando. Y resulta que las familias se pelean, se dividen, no se vuelven a hablar algunas personas por cuestiones políticas, y los políticos después están haciendo nuevas alianzas, porque los que se dicen hoy una cosa, se dicen cosas fuertes en una campaña política, después están haciendo alianzas cuando ven que ya no logran lo que querían, entonces vámonos ahorita a unir nosotros para que el otro no pase o la otra no pase. Y entonces terminan, los que se estaban peleando antes terminan de amigos, y la gente que se estaba peleando por ellos siguen peleándose. Entonces también tenemos que ser cuidadosos de no caer en la trampa. Y pienso que entre los políticos y toda esta gente muchas veces hay grandes ambiciones de poder, pero muchos son personas que no frecuentan el templo, que no viven una vida de fe. Entonces pues puede uno pensar que en cierta forma pues eso que hacen no es tanto que nos sorprenda. Lo más tremendo es al interior de nosotros. Entonces ahí es donde Jesús dice, los gobernantes hacen eso, pero entre ustedes, mis discípulos, no debe ser así. El que quiera ser el mayor, el más importante, que se haga el servidor de todos, el más pequeño de todos. Entonces yo creo que eso es lo que debe marcar la diferencia y lo que nos debe caracterizar a nosotros como creyentes. No podemos hacer y vivir los mismos esquemas y valores que ofrece el mundo, sino que nosotros tenemos que dejarnos conducir y guiar por el Evangelio. Jesús mismo nos da ejemplo, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Entonces pidámosle al Señor en esta cuaresma que nosotros también seamos humildes, que también nosotros busquemos siempre ser pequeños y poder servir a nuestros hermanos, a los más necesitados, a nuestro prójimo, y no darnos pues ínfulas ni pretensiones de ser los más importantes. Bueno, queridos hermanos, bendiciones, un abrazo para todos.